Hola, un saludo a todos en esta tarde de domingo. Bueno, como dicen por ahí que lo prometido es deuda, y la verdad no había tenido tiempo antes, dedicaré esta tarde a responderle a los 6 militantes del Partido Comunista, que de paso les agradezco, ¿no?, que tengan bueno, la amabilidad y también el valor de escribirme. Entonces, empecemos por el primero. Eh, el primero escribe básicamente una sola oración muy corta y me dice: Eliezer, ¿quién te paga para hablar mal del gobierno de Cuba? Bueno, yo pienso lo siguiente: si estamos en el país más culto del mundo, pensar que para que un ciudadano cubano tenga un juicio, un criterio, una crítica, una opinión, hay que pagarle, entonces lo que estamos es con una muy baja autoestima de lo que es el ciudadano cubano. Se supone que nadie tenga que pagarle a ningún ciudadano para que haga algo tan común, tan simple, tan sencillo, algo que hacen todos los ciudadanos de los demás países, que es tener una opinión, una crítica, un criterio sobre las personas que te gobiernan y sobre las medidas que toma ese gobierno. Porque lo otro que sería vivir a espaldas totalmente de la política, eso me parece de hecho una irresponsabilidad. Y suele ser tal vez la práctica de las personas más marginales, digamos de menos preparación, menos instrucción, pero un país como el nuestro, lleno de personas que saben leer y escribir, y de personas además que tenemos, por ser cubanos, un criterio sobre casi todas las cosas, me parece que lo más normal del mundo es que también expresemos nuestra opinión sobre lo que pasa en el país y sobre lo que nosotros pensamos que es la causa de eso que está sucediendo. Entonces, amigo camagüeyano, me parece que no es necesario que nadie tenga que pagarnos, pero por respeto a usted y porque mucha gente en el gobierno de Cuba parece que tiene una especie de obsesión con el dinero, siempre están hablando del dinero, como si tener o no tener dinero te diera o te quitara la razón. Parece que a falta de otros argumentos siempre están con la seguidilla del dichoso dinero. Bueno, yo entonces, por respeto a usted, como lo decía, yo solicité a la dirección financiera del movimiento Somos Más que hiciera las cuentas, me imagino que muy complicado, y que me diera el resumen en los más de 4 años que llevo al frente del movimiento político Somos Más, cuánto había sido la suma de mi salario mensual de todos esos años. Y entonces, bueno, me llega este papel de la dirección financiera que yo se los muestro aquí. Este ha sido mi salario al frente del movimiento político Somos Más. Y lo hago público con cierta vergüenza también, porque la verdad es que sería muy injusto que una persona que dedica miles de horas, fines de semana, días, noches, a algo y que lo hace además regularmente aceptable, reciba un salario por eso. De hecho, si usted se pone a pensar, todos los cuadros profesionales del Partido Comunista de Cuba reciben un salario alto muchas veces respecto a la media cubana. Además del salario reciben gasolina para su transporte, tanto personal como laboral, le otorgan viviendas, le otorgan misiones internacionalistas, se le brindan ayudas para su alimentación y la de su familia, ropa, zapatos, oportunidades para pasar sus vacaciones. Entonces, si el Partido Comunista le paga un salario a sus dirigentes, muchas veces a mi juicio, su trabajo es meter mentiras todo el día, pero no vamos a juzgarlo incluso en este momento. Lo cierto es que todos los partidos le pagan. ¿Por qué Somos Más no? ¿Por qué un PACU no? ¿Por qué el Partido Liberal no? ¿Por qué solo los comunistas sí pueden pagar un salario y siempre están hablando de que los demás ganan un salario? A mí me parece que es justo que todo el que hace un trabajo bien hecho en este mundo, y Cuba forma parte del mundo, gane un salario. Y lo que debe hacer es honrarlo, siendo íntegro y haciendo las cosas como las tiene que hacer. Pero bueno, como nuestro movimiento nunca ha tenido la posibilidad económica de hacerlo, ni yo se lo he exigido, espero que cuando haya otro presidente ya el movimiento tenga mejores condiciones
y sí pueda pagar un salario. Eso va a ser más efectivo el trabajo, porque mientras uno tiene que ganarse la vida utilizando el tiempo en otras cuestiones, pues evidentemente dejará menos tiempo para atender el movimiento. Respondida la pregunta, pasamos a la 2. Dice el segundo militante del partido que nos escribe: Eliezer, habla solo de Cuba. Parece que no conoces los problemas y especialmente el hambre que se pasa en muchos países. Yo lo viví en Venezuela. Bueno, yo sobre esto solo tengo que decir lo siguiente. Si los cubanos vamos a esperar que el último que pasa hambre en el mundo se sacie, se harte, se ponga gordo y obeso, para nosotros empezar a reconocer y a hablar de los problemas que tenemos en Cuba, de la vivienda, del transporte, de la alimentación, de la luz, del agua, de las carreteras, del mal gobierno, de la mala administración, entonces estamos totalmente embarcados. Yo estoy consciente, y lo he expresado en muchas conferencias, en muchos artículos, que la situación que viven otros países en el mundo con sus particularidades muchas veces es dramática, es fuerte, es injusta, pero es que yo nací en Cuba. Yo creo que yo no soy nadie para quitarle el derecho a los mexicanos de hablar de su país, de la violencia, del narcotráfico, de los crímenes contra las mujeres. Yo no soy nadie para decirle a un mexicano: óigame, no hable de sus problemas porque mire Haití, mire África. Pero yo no me considero tan fresco como para decirle eso a otros ciudadanos. ¿Por qué la gente siempre nos está mandando a callar la boca a los cubanos? Incluso otros cubanos. Yo sé que otros países tienen sus problemas, pero nosotros somos cubanos y nos corresponde en primerísimo lugar hablar de nuestros problemas y resolver nuestros problemas. Y creo que la mejor manera que tenemos de contribuir a que otros en otros lugares también puedan resolver sus problemas es de haber resuelto primero los nuestros. Si nosotros nos constituimos como un país desarrollado, próspero, libre, ejemplo para los demás en productividad, en eficiencia, en buen gobierno, evidentemente podremos ayudar mucho más y mejor a muchos países del mundo a resolver sus problemas. Pero me parece que lo más lógico es expresar los nuestros primeros. El tercer militante del partido que me escribe dice: reconozco que no eres la misma miércoles que, y hace una lista que no nombro los nombres que él menciona, y me jode que por culpa de nosotros mismos te hayamos perdido. Dentro de la revolución hubieras hecho historia, a lo mejor incluso al frente del país. Gracias. Pero ya que te perdimos, al menos sigue así, siendo a tu manera. No te unas a la mafia de Miami, que nada bueno viene para Cuba. Nada bueno quiere para Cuba. Bueno, no tengo mucho que opinar al respecto, solamente decir que yo no estoy seguro de que los comunistas me hayan perdido. Yo simplemente creo que ellos me abdujeron cuando era un adolescente prácticamente, y me dijeron que con ellos yo tenía un espacio para contribuir al mejoramiento de mi sociedad, y yo me lo creí. Y cuando estaba dentro de su sistema, intenté hacerlo, intenté ser franco, intenté decir las cosas como yo las pensaba, y entonces descubrí la verdadera esencia de cómo son ellos en realidad. Inmediatamente me salí de un lugar donde yo no podía aportar nada, lo único que estaba obligado era a repetir consignas, a repetir el pensamiento de otros que por supuesto lo hacen a su favor, y por tanto hice mi propio camino, mi propio destino, con las personas que a mi juicio pensaban o tenían ideas similares a las mías. Entonces no creo que ustedes me hayan perdido. Yo me conformo con que me respeten como yo he respetado a ustedes, y estoy dispuesto a competir sanamente, a que todo lo que estamos expresando aquí lo hagamos frente al país, a que ustedes existan con sus propuestas, con sus ideas, y a que podamos existir otros que pensamos distinto, que no soy yo solo, son millones de personas.
El cuarto militante del partido dice lo siguiente. Esto está interesante, fíjense. Eliezer, en mi casa eres muchas veces el centro de la discusión mía con mis hijos. El mayor de 25 y la menor de 17 parece que me quieren matar del corazón y me traen tus videos. Les encanta verte, pero yo tengo ya 53 años y por mucho que lo intente, me duele admitir de que nos hayamos equivocado tanto. Pues te aseguro que los que dedicamos nuestra juventud a la revolución estábamos tan apasionados con garantizarle un mejor futuro a nuestros hijos como lo estás tú ahora. Nunca pensé que hoy los dos quisieran irse del país y del país que le construimos a costa de tanto sacrificio. Es obvio que algo hicimos mal. Prometo que haré mi mejor esfuerzo por entenderlos y apoyarlos como pueda, pero no cometas la injusticia de juzgarnos, pues venimos de otros tiempos muy distintos. Un abrazo. Un abrazo para usted también, militante del Partido Comunista. Mire, yo creo que si yo estoy intentando participar de la política, es precisamente para cambiar aquellas cosas que usted reconoce que no están bien y que además son las culpables desde que sus dos hijos, que usted ha criado con tanto cariño, que los quisiera tener cerca toda la vida, al igual que los nietos, se quieran ir hoy del país. Yo creo, yo reconozco, yo respeto que ustedes vivieron otros tiempos. El ejemplo lo tengo en mi propia familia. Mi abuelo transportaba rebeldes en su camión. Mi abuela fue alfabetizadora en la Sierra Maestra. Mi papá en los 80 fue policía. Yo vengo de una familia que, como la suya, también confió en la revolución. Ahora, si ya nos hemos dado cuenta que en este punto el sentido original se ha desvirtuado, el camino se ha torcido y por la negligencia y por el aferramiento de ciertos líderes de la revolución a seguir ahí en sus puestos y no darle oportunidad a las nuevas generaciones, estamos en una situación tan crítica. ¿Usted cree que lo que debemos hacer, por respeto a otras generaciones, es dejar que los problemas sigan? Es venir a abrir los ojos cuando ya no haya ninguna solución, cuando ya no tengamos sentido de nación, cuando ya no podamos recuperar todo el espacio que se ha perdido en educación, en salud, en espíritu de trabajo, en calidad humana. ¿Cuándo vamos por fin a ponernos colorado un día y a decir las cosas como son? Y a poder empezar los cambios que hacen falta para recuperar nuestro país. Yo le invito a pensar en eso, con todo respeto. Fíjese, mi familia, a mí me criaron mis abuelos. Y yo de por sí tengo una afinidad muy grande con las personas mayores. Yo he dedicado tardes enteras a sentarme en un parque, a conversar con viejitos de 70 y pico, 80 años que están allí en un banco. Escuchar sus historias, sus vivencias, a mí me reconforta, me alimenta, me hace entender muchas cosas. Por tanto, no crea usted que soy un joven divorciado del pensamiento, de lo que vivieron otras generaciones. Pero también creo que hay que respetar del papel a cada cual. Hay que respetar los tiempos y hay que respetar todas las generaciones. Como mismo nosotros respetamos y asumimos en su momento lo que ustedes hicieron, me parece que ahora ustedes también deben dejarnos a nosotros hacer lo que nos corresponde en la historia. Entonces, le agradezco su comentario y le mando un saludo a sus hijos. Seguiremos haciendo videos para que se lo lleven a su casa y ojalá llegue el momento en que no le suba la presión de verme. El quinto militante que nos escribe dice lo siguiente. En Cuba existe una dictadura, sí, pero del proletariado. Es que es hasta difícil de mencionar los términos esos rarísimos que ya no están en desuso, que no tienen nada que ver. Es como la palabra contrarrevolucionario. Mire, una palabra de tantas letras, de tantas R, de tantas T, es que es desagradable. Si nosotros elimináramos de nuestro vocabulario esas palabrejas que se inventan para estigmatizar, para juzgar, muchas veces sin tener todos los elementos, para marginar y para discriminar a las personas, yo creo que todos los cubanos fuéramos un poquito más felices.
Imagínense Cuba sin esas palabras. Vaya, es comodísimo, ¿no? De entenderse las personas. Bueno, dice que hay una dictadura del proletariado, de los humildes y para los humildes, como dijo Fidel. No como la que hay en Estados Unidos y en otros países, que es la dictadura de los grandes medios de desinformación y las transnacionales neoliberales. Aquí me quiero detener un poquito y quiero reiterarle a todos los militantes del partido que todo lo que estoy diciendo aquí, del corazón, le digo que lo hago con mucho respeto, porque yo creo que es necesario un diálogo nacional. Pero miren, la mayoría de los militantes del partido y de la Juventud Comunista y todo ese estilo de cuadros que hay en Cuba, cuando yo oigo que dicen todas esas palabras a los poderes transnacionales, neoliberales, neocoloniales que hacen y mezclan todo eso como un trabalengua, ¿no? A veces le he dicho a alguno, explícame exactamente de quién estás hablando. Explícame exactamente, pongo un ejemplo claro, a ver, vas a hablar del neoliberalismo, de los tratados de libre comercio, de qué, concrétame lo que estás hablando, ¿no? Porque si el tratado de libre comercio entre México y Estados Unidos es tan triste y es tan malo, yo no sé entonces por qué tantos, incluso comerciantes mexicanos pusieron el grito en el cielo cuando Trump habló posiblemente de quitarlo. Y el tema es que no hay una verdad de cada asunto. Hay distintas perspectivas, hay distintas experiencias. Necesitamos abrirnos al debate para entender que todos esos términos que se juntan uno ahí detrás del otro muchas veces no es más que un discurso vacío, que no tiene nada en el fondo. ¿Ok? Vamos a analizar esto así un poquito. En Cuba existe una dictadura, pero del proletariado. Mire, todas las dictaduras, todas, de abajo para arriba, de arriba para abajo, de la izquierda para la derecha o de la derecha para la izquierda, son dictaduras. Todas son malas, todas son negativas, todas dejan muchísimas víctimas detrás, todas provocan sufrimiento y marginación de las ideas, improductividad, burocracia. No se conforme usted ni se alegre con que, ay, nuestra dictadura es del proletariado. Pero por otro lado, si la dictadura es del proletariado y son los proletarios los que tienen el poder, ¿qué es el poder? Porque yo cuando salgo a la calle de La Habana lo que veo es a todos los proletarios pasando trabajo, desde que se levantan hasta que se acuestan. A mí la gente me decía, oye, Estados Unidos es un país donde se vive para trabajar. Bueno, yo les digo a las personas, Cuba es un país hoy donde se vive para pasar trabajo, que es distinto, porque usted puede de lunes a viernes trabajar duro, no tener tiempo, llegar cansado, dormir poco. Luego tiene el fin de semana, luego cuando le toque tiene sus vacaciones y usted tiene ahí una cuenta de dónde tirar, ¿no? Y puede garantizar una vida digna al menos. Pero cuando usted se pasa la vida pasando trabajo hasta para trabajar, y para colmo cuando llegue a su casa y abre el refrigerador, ni siquiera puede, si le gusta tomarse una cervecita, tener un refresco, un jugo, un yogur, una comida para hacer, miren, ¿dónde está peor, ¿no? Entonces me parece que este discurso de que, bueno, somos la dictadura del proletariado es una cosa, es para vanagloriarnos de algo que no tiene no hay nada de qué alegrarse en eso. El sexto militante del partido dice lo siguiente: ¿no crees que sería mejor que vinieras a Camagüey y te reunieras con nosotros a que andes hablando por internet? Eliezer, ¿cuánta gente te sigue en Cuba? Si nuestro partido hace las cosas mal, ¿qué haría el tuyo distinto en ese mismo tema de los negociantes que se quieren enriquecer a costa del pueblo? Bueno, aquí vamos a ir suave porque hay unos cuantos temas importantes, por eso lo dejé para el final. Dice, ¿no crees que sería mejor venir a Camagüey? Bueno, yo debo informarle, por la misma vía que le llegó mi video anterior, espero que le llegue este, y que usted sepa que nosotros hemos intentado prácticamente todo el tiempo dirigirnos hacia las provincias, hacia los municipios. Hemos coordinado reuniones con jóvenes, incluso con un comité de base de la OJC en su momento. Y esos intentos han sido fallidos. ¿En qué sentido?
La seguridad del Estado se entera inmediatamente porque escucha nuestros teléfonos, lee nuestros mensajes, nuestros correos. Y cuando salimos en la guagua, recuerdo, por poner un ejemplo, para Pinar del Río, llegando a Pinar del Río hacen un punto de control, nos bajan de la guagua, nos sueltan después, 2 horas después, en la autopista nacional, a 30 o 40 kilómetros de La Habana, y nos dicen, usted es persona no grata en Pinar del Río. Bueno, será no grata para la seguridad del Estado, porque yo iba a Pinar del Río invitado por personas que precisamente querían conversar con nosotros. Lo mismo nos pasó, por poner un ejemplo, cuando fuimos a Hawái Grande. Allá afuera de Hawái, 3 kilómetros antes, otro punto de control. Un policía con una linterna para bajarnos de la guagua, porque no quieren que nos reunamos con ustedes. Yo sé que hay muchos de ustedes que entienden que hace falta un diálogo nacional y que lo demás es renunciar a la nación misma al cabo del tiempo. Yo sé que muchos de ustedes valoran los esfuerzos comprometidos de personas que, aunque no pensemos igual, le ponemos nuestra vida y nuestro corazón a Cuba y a su futuro. Yo sé que es así. Pero ustedes mismos deben saber, por si no lo saben, que la seguridad del Estado, que recibe órdenes de la máxima dirección de su partido, evita por todos los medios, violando la ley, violando la Constitución, violando los derechos nuestros, que nosotros podamos hablar no solamente con ustedes, sino con cualquier persona, con los jóvenes, con las personas del pueblo en general, con las familias, porque saben, sobre todas las cosas, que nuestro mensaje es cierto, se basa en la realidad. Y yo creo que quien paga por callarle la boca a otro, tiene mucho que ocultar. Entonces, esta misma propuesta que usted me hace, que yo vaya a Camagüey, yo le pido que usted la plantee en su núcleo del partido, que se lo propongan a donde tenga que consultarlo, al municipio o a la provincia, y puede estar usted seguro que una delegación de nuestro movimiento, que no solo tengo que ser yo, existen muchas personas honorables y preparadas en Somos Más, vamos a hacerle la visita con todo el placer del mundo. Esperamos por su invitación, por favor. Dice, bueno, y te pones a estar hablando en internet. Profe, internet es la herramienta de libertad de expresión más grande y poderosa que se ha creado en el mundo. No solo la utilizamos los que pensamos distinto al Partido Comunista, la utiliza el Partido Comunista, que tiene miles de voceros en internet, tiene proyectos específicos para divulgar la propaganda del gobierno en internet. Mariela Castro es una experta en redes sociales que siempre está opinando sobre los temas que a ella le parece pertinentes, diciendo lo que ella cree, y yo se lo respeto. ¿Por qué nosotros entonces no podemos hablar en internet también? Internet a veces es la única manera en la que nos queda de hablarle al pueblo de Cuba. ¿Usted sabe dónde yo quisiera hablar? En Cubavisión, en Telerebelde, en la Radio Nacional. Probablemente sería más rápido y más efectivo incluso. Y sobre todo poder reunirme libremente con todos los cubanos en cualquier parte de Cuba que quisieran escucharnos. Pero bueno, internet, ¿por qué no? Es una buena herramienta y la seguiremos utilizando. Gracias a internet, usted vio mi video. Gracias a internet, hoy usted y yo, aunque no nos conozcamos, ya estamos dialogando. Si nuestro partido hace las cosas mal, ¿qué haría el suyo distinto en este mismo tema de los negociantes que se quieren enriquecer a costa del pueblo? Mire, en primer lugar, ya explicaba en el video anterior que para nosotros enriquecerse es un derecho. Todos nacemos en el mundo desnudos, descalzos y hambrientos. Y a lo largo de nuestra vida, en una primera etapa, nuestros padres, al menos aquellos padres responsables de verdad, nos dan lo necesario para poder existir, formarnos, crecer, fortalecernos. Pero eso se acaba, porque ese es el ciclo de la vida. Y hay un momento en que salimos al mundo, volamos del nido y tenemos que buscar nuestra propia historia. ¿Se acuerdan del libro del alquimista? Seguir nuestra propia historia personal, atravesar nuestros desiertos, llegar a nuestros oasis con nuestras manos. Y ese proceso es un proceso obligatoriamente
o para el que lo hace bien, de enriquecimiento. En el sentido de que cada día, cada mes, cada año, usted va cumpliendo sueños materiales, espirituales, profesionales. Por tanto, usted va siendo una persona que acumula más cosas, ¿no? Si en ese tiempo usted acumula el capital suficiente para generar más empleo, para crear nuevos negocios, nuevos servicios, que son aportes a la sociedad a la que usted pertenece, aparte de eso paga impuestos que permiten que el Estado luego los redistribuya, precisamente brindando oportunidades a los que menos tienen. Yo creo que enriquecerse y tener muchos ciudadanos que se enriquezcan a partir de su trabajo y a partir del trabajo en equipo con otras personas, me parece que es lo más afortunado que pueda sucederle a una sociedad. Dejen, por favor, de mirar a los emprendedores con ese aire tan despectivo, con esa filosofía tan equivocada, tan errada. Los únicos que se enriquecen a costas del pueblo son los burócratas. Y no digo los burócratas, los funcionarios necesarios que tiene que tener todo país. Me refiero a aquellos que van ascendiendo, sobre todo en el sistema comunista, no a costa de crear nada ni de resolver ningún problema, sino a costa de falsas fidelidades, de bajar la cabeza cuando debieron levantarla, de quedarse callados cuando debieron protestar, y gracias a ese sentido y a esa guataconería llegan incluso a alcanzar importantes puestos y a tener todos los problemas de su vida resueltos sin nunca haber arriesgado un centavo. Usted pregunta, ¿qué haríamos nosotros distinto? Yo le respondo, podría ser larga esta conversación y no quiero extenderme demasiado. En primer lugar, a donde quiera que fuésemos, en cualquier parte del mundo, llevaríamos con nosotros, como lo hacen muchos gobiernos del mundo, a nuestros emprendedores, para abrirle puertas, para generarle oportunidades. No haríamos lo que hacen ustedes, que no le dan personalidad jurídica a los emprendedores cubanos para que puedan por su propia cuenta importar los productos que necesiten, las materias primas, para hacer funcionar bien sus negocios, y por otro lado tampoco le brindan la posibilidad de aquellos productos que ellos producen, exportarlos al resto del mundo. Nosotros le proporcionaríamos a un emprendedor, a un campesino de las Tunas, que tiene, por ejemplo, una pizzería, y que la pizzería es próspera y son muy ricas sus pizzas y muy demandadas, nosotros le permitiríamos abrir otra pizzería en Holguín, otra pizzería en Granma o en La Habana, porque no vemos en eso ningún problema. La misma huella, el mismo buen sabor que dejó en Puerto Padre, lo puede también hacer en otros lugares, generando empleos, incluso permitiéndole a muchos jóvenes, probablemente universitarios, tener un part-time para que aprendan el amor por el trabajo y para que se ganen su propio dinero. Pero ustedes prefieren otra cosa. Y si fuera un campesino, no les quitaría un camión de cebolla o de plátano al atravesar de las Tunas para Holguín, para poner el mismo ejemplo, sino que le permitiera perfectamente, si hay una cosecha en un lugar que ha sido muy buena, poder repartir con sus propios medios, con sus propios camiones, que pudieran adquirirlos también legalmente en una tienda y con créditos bancarios, que puedan repartir esos productos y llevarlos a mercados más distantes de su territorio. No como sucede hoy, que la empresa Acopio, que es una estafa creada por el Estado, se compromete a comprar las producciones a muchos campesinos y se le pudren toneladas de tomates en los campos y nadie le indemniza, nadie le asegura ningún recurso por esa pérdida, porque es un país donde reinan los burócratas a sus anchas, y el ciudadano y el emprendedor no tiene un Estado de Derecho que lo defienda de estas arbitrariedades. Nosotros lo haríamos distinto. Nosotros pensamos que las provincias en Cuba y que los municipios no debieran seguir funcionando como países, como fronteras. Ya tenemos el caso de La Habana, donde amigos míos han sido montados en un tren por la fuerza y expulsados a otras provincias por estar en La Habana sin autorización transitoria. Ustedes saben que la carretera nacional y la autopista nacional están llenas de puntos de control donde prácticamente es más fácil cruzar de Suiza para Alemania o de Suiza para Italia que atravesar de
Ciego de Ávila para Santi Espíritu, en una isla pequeña. Entonces eso realmente es inconcebible, y todas esas políticas que han creado ustedes evidentemente crean malestar, hacen que el país no funcione bien, y evidentemente nosotros pensamos que tenemos la capacidad y el ánimo de hacerlo distinto. Pero ¿por qué lo podemos hacer distinto también? Lo podemos hacer distinto porque no tenemos 50 años de secretos acumulados como los tienen los líderes de ustedes. En 4 años cualquier gobierno hace 2 o 3 barbaridades. Y lo vemos por ahí, en cualquier parte del mundo. Dígame usted en 60. Entonces, evidentemente, hay muchos cambios que podrían empoderar mejor al cubano, pero ustedes no lo quieren hacer, porque entonces los cubanos van a estar en mejor capacidad para darse cuenta de todos los errores, de todos los disparates, de las atrocidades que se han cometido a lo largo de la historia y que hoy no lo saben, precisamente porque ustedes mantienen el control absoluto de la información y ustedes divulgan la verdad que les conviene. Entonces, siguiendo con las cosas que hiciéramos distinto, nosotros cumpliríamos con la promesa de abrir Cuba a los mercados internacionales, no en los campos de golf porque se le ocurre al hijo de o al nieto de fulano de tal, no en los caballos de raza porque los quiere criar la familia del el jerarca tal. No. Si vamos a abrir Cuba al mercado, vamos a abrirla con igualdad de oportunidades para todos los cubanos. ¿Qué es lo que sucede hoy? Yo, por tener un Karpatsuki y por oponerme al sistema o al gobierno, me cita el director provincial de tránsito y me desarman la moto allí buscando algún número que no coincida para, como dicen en Cuba, partirme en dos. Sin embargo, el hijo de puede tener 20 motos, no se sabe a nombre de quién. Yo puedo tener una y esa me da trabajo, y así le pasa a cualquier cubano. Pero si usted tiene en su carnet un apellido que es prácticamente una licencia para hacer lo que usted entienda, usted puede tener uno y puede tener 4 restaurantes también. Usted puede tener un carro y puede tener 7 carros también. Entonces, eso no es justo. Que solo se abran al mundo para el piquete que a ustedes les conviene. Vamos a abrirnos y que la diferencia la marque la calidad, la creatividad, el trabajo de cada cubano. Eso sería el país justo que nosotros aspiramos a construir. ¿Por qué no permitirle? ¿Por qué los cubanos tienen que viajar a Rusia para venir cargados de piezas de helada? ¿Por qué, si somos tan amigos de los rusos, no ponemos una tienda con todos los recursos habidos y por haber para que el cubano a menores precios pueda comprar allí todo en la esquina de la casa? Y entonces a lo mejor si quieren ponerse helada a hacer de taxi, los precios los puedan bajar entonces. Pero esas son reglas del mercado, usted no puede imponerlas. ¿Por qué no le permitimos a las empresas que venden maquinaria agrícola o guaguas o transportes de todo tipo, venderlo y tener sus tiendas en Cuba? Y que los cubanos puedan, como lo hicieron siempre antes de su gobierno. Mi abuelo era prácticamente analfabeto, estudió creo hasta 13 grado, pero tenía una gran educación formal, un gran ejemplo familiar y un hombre curtido en el trabajo, picando caña y criando ganado, logró comprarse un camión en el año, si mal no recuerdo, 57. Mi abuelo era propietario de un camión que se lo compró él, por letras, pagándolo, ¿no? Bueno, desde que ustedes llegaron en el año 59, más ningún cubano se ha podido comprar un medio de transporte. Y estoy aquí improvisando ideas, estoy haciéndolo sin un orden específico, pero para que usted vea que para cualquier rama que nosotros nos tiremos, ¿qué quiere hablar? De comunicaciones. ¿Qué haríamos en comunicaciones? Bueno, nosotros permitiríamos que empresas cubanas, creadas por ingenieros cubanos, que pueden acceder a fondos nacionales o internacionales, expandan redes en Cuba para conectar a servicios de internet de banda ancha a los cubanos. Y el Estado controle probablemente el acceso internacional, satelital, brindándole igualdad de oportunidades, simplemente organizando los espacios para que no haya monopolio. Eso existe, los cubanos no tenemos que inventar mucho, pero ustedes hacen algo muy distinto. Mientras ustedes privan a los emprendedores cubanos de crear sus empresas, de tener fábricas,
de generar empleos en Cuba, entonces aprueban una ley de inversión extranjera donde le dan de incentivo hasta 10 años sin pagar impuestos a franceses, españoles, canadienses, que eso no está mal siempre y cuando tú no prives de ese derecho a los propios nacionales. Y hablan de soberanía, Cuba libre e independiente, vaya, el bastión de la dignidad. Mire, yo no le veo nada de digno a eso. Ustedes están vendiendo el país hace rato por la puerta trasera. Ustedes están haciendo tratos con Irán y con Siria y con las peores mafias del mundo en negro, cuando de frente tienen un discurso que el país, por cuanto enriquecerse es malo, pero el dinero que generamos los cubanos con mucho sacrificio se lo están pagando ustedes a familias argentinas, familias en los Estados Unidos, familias que tienen su negocio que es sembrar maíz. ¿Mm? Entonces al productor cubano no hay una turbina que darle o cómo apoyarlo. No le pagan los productos correctamente, no les permiten tener las tierras suficientes para producir. Y aparte de eso los estigmatizas y vienes a decir aquí que son negociantes que quieren enriquecerse a costa del pueblo. Por eso estamos como estamos. Por eso tienen al país como lo tienen. Entonces, bueno, no quiero extenderme más porque ha sido un poco largo este video, pero yo quiero que ustedes me respondan a mí, que me pasen de nuevo lo que ustedes opinan de lo que aquí hemos dicho, y yo en la medida de lo posible siempre trataré de responderles lo más pronto que pueda. Les mando un abrazo a todos, a los del partido, a los que son de otros partidos, a los que no son de ningún partido todavía, a todos los cubanos. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por escribirnos. Nos vemos.